Engranajes de miedo. Era una noche agradable, normal y festiva en los muelles, el carnaval estaba en marcha y todo el mundo se divertía. Lo que no sabían era que justo debajo de un par de ladrones se estaban escapando subiendo a un pequeño bote de remos mientras llevaban su botín. Derribar ese yate fue pan comido. Uno de los ladrones soltó una carcajada silenciosa a su compañero. Sin embargo, mientras preparaban su huida, uno de los ladrones notó actividad bajo el agua. Al ver algunos torpes, miraron por la borda. Sin embargo, mientras lo hacían, notaron que una pequeña luz verde se hacía más y más grande, hasta que de repente, una mano saltó del agua, agarrando al hombre por la cara antes de arrastrarlo bajo el agua, sin que su compañero se diera cuenta. Finalmente, apartándose de su botín, el otro ladrón notó la repentina ausencia de su compañero. Mirando a su alrededor, pronto vio un gorro flotando en el agua, uno igual que el que había estado usando su amigo. Antes de que tuviera la oportunidad de procesar esto, sintió una presión repentina en el bote. Girándose cautelosamente, esperaba encontrar a su compañero, solo para que la sangre se drenara de su rostro cuando vieron al monstruo marino sentado en su bote, una sirena más mera que sirvienta, una mujer pez con escamas de color gris pálido, grandes aletas verdes, una larga cola azul y un señuelo verde en la frente, con garras afiladas como navajas y dientes visibles mientras disparaban al ladrón una sonrisa depredadora. Presa del pánico, el ladrón salió a trompicones del bote y trepó por la escalera, sin atreverse a mirar a la bestia. Corrieron por la feria, gritando mientras atraían la atención de los transeúntes. Después de recorrer una distancia suficiente, se detuvieron para recuperar el aliento y finalmente miraron a su alrededor en busca de la bestia. Solo mientras lo hacían, la bestia saltó del agua y aterrizó en el muelle mientras su cola se convertía en un taparrabos a medida que se acercaban al cayado. Temiendo por su vida, el ladrón retrocedió, solo para encontrarse retrocediendo hacia un carrito de perritos calientes. Se le ocurrió una idea, se fue detrás del carro y lo empujó, derramando gasolina por toda la zona, mientras un cable suelto caía y lo incendiaba. Casi de inmediato, el monstruo marino cayó de rodillas mientras las llamas lo secaban. Tengo que amar un pescado frito a la antigua. Él soltó una carcajada de alivio. Sin embargo, el pescado aún no estaba frito. Clavaron sus garras en el muelle y, con un tirón, abrieron las tablas, lo que les permitió sumergirse en el agua. Abajo, Sublure recupera el aliento mientras toma el agua. Tan atrapada en el alivio que casi se olvidó del matón que estaba encima de ella. Sin embargo, rápidamente volvió en sí cuando escuchó al criminal reírse desde lo alto de los muelles. Enseñando los dientes con un gruñido, saltó hacia los muelles, rompiendo las tablas y golpeando al matón contra uno de los puestos de juego. Eventualmente, los policías llegaron y comenzaron a llevarse a los matones, Sublure se quedó solo para estar seguro. Uno de los oficiales silba en voz alta mientras observan los daños causados por Sublure y los matones antes de que intentaran escapar. Hombre, tendremos que llamar a The Road Crew para esto. ¿Tripulación de carreteras? Inquirió Sublure. Oh, sí. Son mecánicos de reparaciones. Aquí. Él respondió mientras le entregaba una tarjeta con información de contacto. Sublure estuvo tentada de preguntar más, pero fue interrumpida por el repentino parpadeo de su Omnitrix. «Adiós», gritó mientras corría por la feria, y finalmente se transformó una vez que se perdió de vista. Engranajes de miedo. Eventualmente, Gwen logró reagruparse con su familia. Pasaría la noche en la feria con ellos, disfrutando de las festividades restantes. Finalmente, llegó la mañana y la familia se preparó para continuar con su viaje por carretera, solo que descubrieron que era más fácil decirlo que hacerlo. Verdona giró y giró las llaves de la casa rodante, pero pase lo que pase, la casa rodante no arrancaba. Cosa maldita. Verdona siseó con frustración, Ben le lanzó a Gwen una sonrisa burlona mientras ella escondía desesperadamente su rostro detrás de su libro Lucky Girl. No hice nada esta vez, suplicó Gwen, reprimiendo una risita mientras la sonrisa de Ben se volvía más burlancia. Verdona soltó una risita al ver la pantalla. Sé que no lo hiciste, querida. La maldita cosa es solo una niña mayor, que finalmente se pone al día con la edad, supongo. Gwen pensó por un minuto antes de recordar la noche anterior. Oh. Tengo una idea. Ella aplaudió mientras sacaba la tarjeta de la noche anterior. ¿Equipo de carretera, inquirió Verdona mientras escaneaba la tarjeta. Sí, al parecer son mecánicos de por aquí. Estaban siendo convocados para trabajar en la feria, tal vez todavía estaban cerca.
Bueno, supongo que vale la pena intentarlo. Buen pensamiento, querido. Gwen sonrió ante los elogios, un repaso de la humillación que había experimentado en las últimas semanas. Sin embargo, mientras estaba distraída, sintió una repentina sensación de cosquilleo en la mano. Miró hacia abajo y ¡eek! Gritó al ver una araña en ella. Ella agitó la mano salvajemente mientras murmuraba "eu". Ben se rió de la pantalla. ¿En serio? ¿Has golpeado a un tipo con una cabeza de araña gigante antes y le tienes miedo a este pequeño? Preguntó Ben con incredulidad mientras levantaba el bicho en la palma de su mano. Lo espeluznante de las mezclas entre humanos y animales canceló un poco mi aracnofobia. Explicó Gwen, todavía encogida al ver a su prima sostener la araña. Ben soltó una risita, pero después de una rápida mirada de su abuela, se relajó y dejó caer la araña por la ventana. Una gran grúa roja se detuvo. Saludos. Una voz corpulenta bramó cuando un hombre grande y pelirrojo salió. Tenía un bigote descuidado y vestía una camisa blanca con jeans azules y un chaleco de mezclilla azul, junto con lentes de sol y una gorra de camionero. Nombres Brandon, aunque la gente de por aquí me llama Brandon y Guay. Saludó amablemente mientras se quitaba el sombrero ante la familia. Luego hizo un gesto a sus compañeros detrás de él. Esta es nuestra señorita Tubine. Llamó mientras una mujer con largos cabellos de cuervo se acercaba. Vestía pantalones cortos azules, una camisa negra debajo de una chaqueta blanca corta atada en los extremos y gafas verdes. Llevaba al hombro una gran bolsa de herramientas de color púrpura, reventando ante los planes. ¿Y esto de aquí, jeje? Bueno, simplemente lo llamamos roagraje. Y se acercó un hombre delgado y de aspecto mayor. Tenía el pelo castaño claro y calvo, un mono azul y una camisa de franela amarilla que ocultaba los tatuajes. Ahora, ¿con qué podemos hacer ustedes, amables amigos? Oh, solo estamos teniendo algunos problemas con el motor, si ustedes queridos fueran tan amables. Sería un honor, mamá. Barón respondió mientras caminaba hacia la parte delantera de la casa arrogante y levantaba el capó, revelando un nido de arañas. Gwen chilló mientras saltaba hacia atrás al verlo, solo que de vuelta a una pared con una araña en ella. ¡Ah! Los Tennyson y la tripulación observan la exhibición con asombro y lástima, observando cómo Gwen seguía tropezando con arañas. Eventualmente, Gwen terminó encontrándose con Brandon. Jeje, mi mía, algo de aracnofobia, ¿tienes ahí, señorita? Se rió entre dientes antes de tomar una araña en su dedo, pero sabes que estos bichos no quieren hacer daño, son amigos. Trató de explicarse, aunque su tono era un poco condescendiente. Sí, claro. Gwen miró de reojo antes de acercarse a su abuela. Creo que voy a salir a caminar, a buscar un lugar con menos buggies. Gwen soltó una risita a medias, tratando de contener un poco su pánico. Comprensivo, Verdona asintió. Siguiendo el ejemplo, Gwen salió corriendo, dejando a su familia con The Row Crew. Oh. ¿Por qué tiene que haber tantos bichos espeluznantes? Gwen se lamentó mientras continuaba avanzando, sin pensar mucho hacia dónde iba. Eventualmente, hizo suficiente distancia que se sintió cómoda al detenerse. Aunque mientras lo hacía, escuchó el sonido repentino de vidrios rotos mientras los peatones gritaban. Con la curiosidad apoderándose de ella, Gwen miró a la vuelta de la esquina y vio un enjambre de robots en miniatura correteando por el lugar, irrumpiendo en las tiendas y arrancando pedazos y piezas de los coches. ¡Qué demonios! Mientras observaba el alboroto, de repente sintió que algo chocaba contra su zapato. ¡Ah! Gritó al ver a uno de los pequeños robots correteando, pareciéndose vagamente a una hormiga robótica. Mirando al bicho robot, luego de vuelta al enjambre, a su reloj, luego obtuvo una sonrisa maliciosa, alivio del estrés. Los bichos continuaron con sus asuntos hasta que de repente un gran pie se estrelló contra uno de ellos. Ricochet se puso de pie con orgullo. Muy bien, Bugs. Ricochet te va a convertir en un atropello. Al despegarse, pasó por encima del bicho robot. Muchos de los que llevaban tecnología dejaron caer sus suministros para ayudar a los que estaban siendo atacados por Gwen. Con una sonrisa catártica, Ricochet se enrolló y se despegó, pisoteando a los bichos donde estaban con un crunch definitorio. Algunos bichos intentaron atacar desde arriba, pero cualquier ataque de Ricochet solo terminaba con ellos yendo por el camino de los atropellos. La tripulación terminó su trabajo en el motor e incluso echó un vistazo a algunos de los aparatos internos, con Verdona observando desde la puerta.
Metódicamente trabajaron, escaneando la casa arrogante y de vez en cuando mirándose mutuamente. Después de examinar la parte inferior de la casa arrogante y una revisión rápida debajo del capó, el trío dio un paso atrás y aplaudió satisfactoriamente. Bueno, mamá, eso parece ser todo. Danos un segundo para revisar y te daremos la factura. Brandon llamó cortésmente mientras la tripulación salía de la casa arrogante. Verdona la seguía para revisar la casa arrogante mientras Ben volvía a entrar. Entonces, jefe, vio lo que yo vi, ¿verdad? Le susurró Turbine a Brandon. Si lo que viste fue una casa arrogante que era más de lo que parece, jeje, entonces digo que sí. Creo que deberíamos llevarlo a... ¿Ellos? Preguntó Roagrage, y sus susurros se volvieron premonitorios. Sí, creo que lo encontrarán bastante fascinante, pero primero tenemos que tratar con los clientes. Cazar a la chica llevaría demasiado tiempo. Turbine señaló. Además, hemos ganado suficientes relaciones públicas para tacharla de mentirosa, pero estos dos... Yo me encargaré de la anciana. Brandon interrumpió. Ustedes dos pueden manejar a un mocoso con mocos. Ah, y tráiganlo con nosotros, podrían encontrarle un buen uso. Asintiendo con la cabeza, los dos corrieron de regreso a la casa arrogante, mientras Brandon se arrastraba hacia Verdona, con las manos en el bolsillo. Bueno, mamá, debo decir que para una chica de su edad es un trabajo impresionante. Brandon se rió entre dientes. Eres halagador. Bromeó Verdona, sin apartar los ojos de la casa arrogante. ¿Y cuánto debo? ¿Y para ti? Le dio una palmada en la nuca, haciéndola gritar de dolor mientras su cuerpo comenzaba a irradiar electricidad, hasta que finalmente apartó su mano, lo que provocó que se desmayara. Digamos que está en la casa. Está bien, ¿cuál será el próximo? Ricochet se jactó mientras se desenrollaba, enseñoreándose del machacador de metal que había creado. Creo que sería yo. Una voz susurrada llamó desde atrás mientras una gran sombra se cernía sobre Ricochet. Oh, sí, ¿y quién serías tú? Gwen respondió, soltando su fanfarronería mientras daba testimonio del gigante. Lo que vio detrás de ella fue lo que mejor podría describir como una araña robótica gigante. De un verde parecido al óxido, el arácnido robótico tenía un cuerpo, un engranaje y un motor grandes pero huecos visibles en el interior, tenían patas grandes y poderosas tan afiladas como una lanza, y su cara estaba adornada con pinzas en forma de pinza y grandes luces en forma de ojos. SP Spider. Ricochet jadeó mientras tropezaba con sus propios pies. Detecté una perturbación en mi enjambre, explicó el robot. Solo para encontrar un alboroto de segunda categoría. Roll y Polirunin hicieron un tis mientras levantaban una de sus piernas, apuntando directamente a Ricochet. ¡Qué desperdicio! Afortunadamente, justo antes de que pudieran rematarla, la casa arrogante se acercó a toda velocidad y se detuvo hasta detenerse cerca. Solo que cuando Ricochet vio dentro de la casa arrogante, no era su abuela la que estaba en el asiento del conductor. Basta de jugar con tu comida. Tenemos un verdadero aperitivo para ti. Brandon llamó desde la ventana, y justo cuando dijo eso, vio a su primo inclinado hacia adelante, visiblemente atado por cuerdas con una máscara que le cubría la boca mientras permanecía sentado inconsciente. Mantente fuera de mi camino, odiaría dañar a un espécimen como tú, siseó el robot antes de alejar a Ricochet. Luego, el RUP se alejó a toda velocidad mientras el robot Spider lo seguía. Aturdido, Ricochet se puso de pie, pero mientras miraban a su alrededor encontraron la casa arrogante y el robot fuera de la vista. Hasta que de repente recordó. Abuela. Corriendo de regreso a donde había estado estacionada la casa arrogante antes, Ricochet se detuvo justo cuando se transformaba de regreso. ¿Abuela? Gritó Gwen al ver a su abuela tirada en el suelo, sin fuerzas. Abuela. Al acercarse, vio a Verdona gimiendo de dolor, estremeciéndose cada pocos circuitos. ¿Abuela? ¿Qué te pasa? Preguntó Gwen mientras sentaba a Verdona. Mientras lo hacía, notó una pequeña astilla circular en la parte posterior de su cuello. Curiosamente, se quitó el chip de la nuca, dejando una chispa eléctrica mientras se levantaba, sorprendiendo ligeramente a Gwen y haciendo que se le cayera. ¡Ay! Gwen gritó antes de pisarlo con determinación. Hey Gwen. Verdona despertó aturdida, agarrándose la cabeza. ¿A dónde fueron todos? Preguntó mientras miraba a su alrededor, hasta que de repente sus ojos se abrieron de golpe al darse cuenta. Ben. Ellos se llevaron a Ben. Exclamó Verdona mientras intentaba ponerse de pie, solo para caer de nalga.
Ese chip que te arranqué del cuello debe haber enviado algún tipo de pulso eléctrico a través de tu cuerpo, dejándote inconsciente y dejándote con algún tipo de parálisis temporal. Gwen deduce mientras ayuda a Verdona a volver a sentarse. Creo que tienes razón, querida. Verdona confirmó mientras recordaba lo que sucedió antes de desmayarse. No te preocupes, Vamos a por ellos. Trató cansadamente de animar, aunque cualquier esfuerzo por irritarse fue en vano. No estás en condiciones de hacer nada. Voy a buscar a Ben. Ordenó Gwen mientras ayudaba a Verdona de dirigirse a un banco cercano. Aunque Verdona se dio cuenta rápidamente cuando la expresión de Gwen se volvió llena de culpa. ¿Qué te pasa, querida? Todo esto es culpa mía. Yo soy el que recomendó Darrow, creo, y yo soy el que se escapó por mi estúpido miedo a las arañas. Exclamó Gwen con frustración. Todos tenemos miedo de algo, cariño. Tú con arañas, Ben con payasos, yo también tengo miedo, tenía miedo de llamar a esa tripulación. Que algo así pudiera pasar. ¿A qué te refieres? ¿Esperabas algo así? Sí, me preocupaba que descubrirían, pero antes de que pudiera terminar, se desmayó, dejando a Gwen confundida e inquieta. Aún así, no tenía a dónde ir, sacó la tarjeta de visita del bolsillo de Verdona, leyó la dirección impresa y corrió a salvar a su prima. Después de la dirección, Gwen pronto se encontró en una tienda de automóviles cercana pero apartada que, francamente, parecía que no se había limpiado en una década. Barón Iguay salió de un edificio cargando cajas de casi la mitad de su tamaño. Seguimiento de turbina y roadraje. Con cuidado de mantenerse fuera de la vista, Gwen se escondió detrás del costado del edificio. Sin embargo, mientras lo hace, ve una araña trepando por la pared. Aunque reprime el impulso de enloquecer, accidentalmente regresa a algunas cajas, derribándolas. ¿Quién va allí? Oye la llamada de Brandon. Me parece que tenemos una rata. La turbina silbó, roadraje cacareó en señal de acuerdo. En silencio se acercan a la esquina, turbina y roadraje sonríen maliciosamente mientras Brandon alcanza una caja grande. Con un tirón, lanza la caja a un lado revelando, nada. La tripulación de la carretera mira con confusión y decepción. Sin embargo, justo en ese momento notan que un destello rosa se ilumina detrás de ellos, seguido de un silbido. ¿Qué? Preguntó roadraje mientras se daba la vuelta. Al girarse, vio como una mancha azul se transformaba alrededor de una bomba de gasolina. Cuando terminó, estaba adornado con circuitos rosas con 4 circuitos de ojo rosa. Ustedes necesitan soporte técnico serio. Se burló Gwen. Luego levantó una bomba de gasolina azul con el Omnitrix en ella y, desde ella, disparó un rayo de fuego. La turbina y el roadraje saltaron fácilmente fuera del camino, pero Brandon no se molestó en intentarlo, llevándose las llamas de frente. Vaya. Gwen gritó, ya que no esperaba que él se quedara allí. Sin embargo, su pánico fue solo temporal, ya que Brandon casi casualmente se alejó de las llamas. Mientras lo hacía, Gwen notó que, si bien su ropa estaba obviamente quemada, su piel parecía desgarrada, con metal marrón debajo. Ese es un truco muy bonito que tienes ahí, a mí me toca. Brandon flexionó los brazos haciendo que la piel y la camisa se desprendieran, revelando un gran cuerpo metálico de bronce debajo de su chaleco y grandes brazos robóticos con grandes respiraderos similares a los de un horno. El soporte técnico jadeó al verlo, ¿son cyborgs? Tubrine soltó una risita mientras sus ojos brillaban de color azul y, con un movimiento de su mano, pedazos y movimientos de su bolsa de herramientas comenzaron a flotar como si estuvieran afectados por alguna forma de ferroquinesis. Somos todo eso y más, bebé. Roadraje se rió a su lado, no sé qué es esta cosa, sacó una cadena de remolque de su cinturón. Pero esto se puso interesante. Con una sonrisa enloquecida, corrió hacia la bomba de gas viva, con Turbine lanzando pedazos y tornillos delante de él. Esquivando el vaivén de la manguera que intentaba bloquearlo a él y a los tornillos, recibió una ráfaga de cortes en la bestia metálica antes de quedar inevitablemente atrapado. Sin embargo, no estaba fuera, sosteniendo el gancho con la mano libre, su torso giró de manera antinatural, como si no estuviera unido a su cabeza o piernas, luego giró el fondo de su cuerpo, usando el impulso para cortar la manguera. El soporte técnico gritó de dolor cuando la bomba se desprendió de la bomba, su parte del cuerpo del soporte técnico se deslizó hacia el cuerpo principal, permitiendo que el Omnitrix volviera a emerger de lado. Oh, eso es todo.
Apuntando con la manguera ahora sin gas al trío, disparó y encendió la gasolina nuevamente, solo para que Barón Iguay se pusiera frente a su equipo para sofocar las llamas. Eso ya era bastante frustrante, pero Gwen ni siquiera tuvo tiempo de pensar en ello cuando de repente se elevó en el aire. ¿Qué demonios? Oye, oye. Al mirar hacia abajo, vio a Turbine, su mano señalándola. Lo siento cariño, pero este es un juego de chicas grandes. Ahora haznos un favor a todos, y chatarra. Luego estrelló la bomba de gasolina contra el suelo. Cuando el polvo se disipó, el equipo de carretera echó un vistazo a la máquina y, para su sorpresa, el revestimiento azul y los circuitos rosas habían desaparecido, reemplazados por una simple bomba vieja y oxidada. Turbine sonrió para sí misma, pensando que tenía uno, solo para ser interrumpida cuando la masa azul regresó, ahora rodeando al varón. Intentó quitárselas, pero estaban demasiado unidas al varón que cualquier intento de quitárselas corría el riesgo de arrancarle los brazos. Muy pronto, el soporte técnico envolvió completamente el cuerpo de Brandon, el Omnitrix ahora en su pecho justo debajo de sus ojos. Esto sí que es potencia de fuego real. Gwen aplaudió mientras señalaba con los grandes brazos del varón a Turbine y Roagrage. Transformando sus brazos en cañones gigantes, disparó un infierno de llamas contra el duro. Turbine bloquea la explosión invocando un pedazo de chatarra frente a ella, sobrecalentada y arroja la chatarra al soporte técnico. Y aunque Gwen es capaz de atrapar la chatarra con facilidad, capta su atención durante el tiempo suficiente para darle a Roagrage la oportunidad de intentar probar la autopista varón con apoyo tecnológico. Brandon grita de dolor mientras Gwen se retrae reflexivamente de la herida de la puñalada. Lo siento, jefe. Roagrage grita al darse cuenta de lo que ha hecho. Sin embargo, en su distracción, Gwen aprovechó la oportunidad y se permitió crear una descarga eléctrica alrededor de su cuerpo. Normalmente, esta descarga sería capaz de hacer mucho, pero como Roagrage se aferró fuertemente a su gancho encadenado, la corriente atravesó el cambio antes de culminar en el hombre salvaje, dejándolo inconsciente de un golpe. Pagarás por eso, mocoso. Turbine gritó mientras levitaba un montón de tornillos o un cangrejo de su bolsa antes de disparar a Tech Support, solo para ser esquivada una vez más cuando Tech Support se retiró de las partes impactadas del cuerpo de Baron Iguay. Craso error. Gwen se burló mientras apuntaba con uno de los cañones de Iguay a Turbine antes de disparar por encima de ella, haciendo que esa parte del techo de la estación de bombeo cayera encima de ella, dejándola inconsciente. Uf, solo espere señorita. El varón Iguay resopló, exhausto por haber tenido su cuerpo controlado. El maestro nos ha hablado mucho de ti. ¿Crees que estás a salvo? ¿Crees que estamos derrotados? Este no es el final de la Roa, y fue interrumpido cuando el soporte técnico lo noqueó con su propio puño. Creo que necesitas relajarte, amigo, a lo grande. Ella se burló mientras se quitaba del varón caído al que el soporte técnico había reformado a su forma habitual. Temblorosa, entró en el taller de automóviles, estaba sucio y parecía muy desgastado por la batalla. Mientras miraba a su alrededor, notó un armario cercano que parecía tener un agujero detrás, arañas saliendo arrastrándose. De alguna manera, tragando saliva a pesar de carecer de boca, Tech Support agarró el armario y lo amó fuera del camino, revelando un túnel que se adentraba en el subsuelo. Puedes hacer esto, chica, son solo bichos y bots de insectos, nada que Tech Support no pueda manejar. Murmuró Gwen para sí misma. Big Wash. ¿Por qué me molesto? Cautelosamente, Gwen se abrió paso a través del túnel, con cables alineados en las paredes mientras las bombillas iluminaban el camino. Es solo una cueva, Gwen, nada que no puedas. Ella se abrió camino a través de ella, pasó ansiosamente insectos y robots que se mantuvieron muy lejos de ella. Bueno, hola, una voz sonó desde un altavoz, la misma que escuchó cuando el robot bicho había huido. ¿Qué es una pequeña cosa como tú haciendo aquí? Estoy aquí por mi primo. Gritó Gwen, endureciendo sus nervios. Y nuestra casa rodante. Aunque incluso ella tuvo que admitir que no estaba poniendo una buena fachada, su voz se quebró a medida que el miedo se hundía. ¿RV? Primo. Ya veo, sonó la voz. Me temo que no puedo permitirte hacer eso. El chico es importante para mis planes. ¿Y eso, RV? Dime, ¿qué sabes de esta RV? ¿De qué estás hablando? Es solo una casa rodante y es nuestra. ¿Quién te crees que eres? Gritó Gwen mientras se mantenía cautelosa con el robot araña. Yo soy las redes astrológicas, logísticas constructivas y la computación artificial inteligente.
Pero puedes llamarme Clankai. Sin embargo, en cuanto a esa casa arrogante, jeje, oh dulce niña, los secretos que contiene. Clankai soltó una carcajada cuando Gwen llegó al final del túnel. Al salir, Gwen se encontró en una gran cueva, con los cables pegados como telarañas, los coches destrozados por todo su valor, el cubo de óxido en el centro, con aspecto destripado. Tragando saliva al verlo, Gwen trató de mantener la calma. ¿Dónde está mi primo? Gwen se las arregló para gritar. De repente, un foco se muestra revelando a un Ben inconsciente tendido en el suelo. «Ben», gritó mientras corría hacia adelante, pero mientras lo hacía, una pata insectoide gigante pisoteó, lo que hizo que Gwen patinara hasta detenerse. «Me temo que no puedo dejar que te lo lleves, Clanka». Mientras salían de la oscuridad, su forma insectoide hacía que Gwen tropezara y cayera de miedo. «¿Qué quieres de él?» «Quiero lo que cualquiera quiere, libertad». Clankai respondió con un silbido mientras rodeaban a los primos. Fui creado por mentes brillantes, pero cuando caí me desconecté de los creadores. Pero luego algunos mecánicos encantadores me encontraron, y yo los encontré. Les hice mis respuestas, mi progenie, pero no son suficientes. Los bots de insectos comenzaron a arrastrarse desde la oscuridad hasta el inconsciente Ben. Tu primo será el próximo en encontrarme. Ser mi discípulo. Para unirse a la colmena, para unirse a la tripulación. Lo sacaré de sus órganos, y lo llenaré con mi colmena y será nuevo. Suerte gorda. Gwen resopló mientras levantaba temblorosamente el Omnitrix y lo golpeaba casi sin pensarlo. La piel de Gwen se convierte en electricidad pura a medida que sus ojos se vuelven grandes y bulbosos, con una electricidad blanca trazando alrededor de su rostro. Eventualmente, su cuerpo se vio envuelto en electricidad cuando comenzó a transformarse en un alienígena blanco y azul parecido a una medusa. Cuando todo estuvo dicho y hecho, flotaba como una pequeña medusa blanca y azul como un alienígena con 6 tentáculos con ojos bulbosos de color cian. El Omnitrix se sentó en su cara donde debería estar su boca. Los Clankai fijaron sus ojos en Amphibian, quien le devolvió la mirada. Después de un momento de silencio, Clankai soltó una atroz andanada de gorjeos agudos que parecían ser su forma de reírse. Todo ese poder, solo para terminar como un bicho debajo de mi talón. Mientras decían eso, levantaron una pata de metal gigante antes de derribarla sobre Amphibian. El impacto destrozó el suelo donde Gwen había estado. Sin embargo, de repente, una carga eléctrica serpenteó alrededor de la pierna antes de llegar a la cima. Una vez allí, de repente subió y atravesó su cabeza antes de convertirse en un anfibio flotante. Buen intento, Tecnobicho, pero me da más miedo que a un Spider-Man gigante como tú. La electricidad brotó de sus zarcillos antes de lanzarse hacia adelante, electrocutando a Clankai, provocando un grito de dolor. Perder a mi familia por culpa de un bicho raro de 8 patas. Amphibian siseó. En otras palabras, Amphibian se las ingenió su voz. Voy a eliminar este bicho, permanentemente. Con rabia, Clankai balanceó sus pares de piernas hacia Amphibian, apuñalándolos salvajemente solo para que Amphibian esquivara sus piernas con facilidad. Mientras esquivaban los golpes, Amphibian disparó hacia atrás, causando que Clankai gritara de dolor cada vez. Eventualmente, se volvió demasiado y Clankai cayó de rodillas, y yelled. Ellos cedieron, con la voz entrecortada. Los anfibios se enseñorearon de su oponente en silencio, sus ojos cian miraban hacia abajo con una mirada casi vacía. No quiero. Su voz era fría y vacía, sobresaltando a Clankai, que levantó la vista suplicante. A medida que lo hacían, vieron cómo los zarcillos de los anfibios comenzaban a crecer, volviéndose casi 10 veces más grandes que los propios anfibios. Espera, espera. Sin embargo, los gritos de Clankai no fueron escuchados. Los anfibios hundieron sus zarcillos en la cabeza de Clankai. La electricidad surgió mientras los ojos de Clankai brillaban y sus piernas intentaban escabullirse, con poco éxito ya que otro conjunto de tendil se envolvía alrededor de esas piernas. Por favor. Sus súplicas fueron interrumpidas cuando el ordenador que tenían en la cabeza explotó y su cuerpo metálico cayó al suelo. Los anfibios flotaban allí, contemplando su carnicería. Sus ojos se entrecerraron por un momento mientras una mirada de angustia se abría paso hacia su rostro alienígena. ¿Qué? Allá. Bramó el barón Iwai, mientras él y su tripulación avanzaban por el túnel y entraban en la cueva. En menos de un minuto llegó la Creu, justo a tiempo para ver los restos de su amo, con el cerebro de su ordenador todavía humeando. Jadearon en estado de shock. Barón apretó los dientes antes de apuntar con sus armas de horno a Amphibian. ¿Qué hiciste?
Pero esta amenaza no fue así, ya que los zarcillos de anfibio los envolvieron. Lo mismo que te voy a hacer a ti. Gwen se despertó con un fuerte dolor de cabeza, su energía se agotó por completo mientras se apoyaba contra una pared. Al volver en sí, se dio cuenta de que estaba sentada al lado de un Ben igualmente somnoliento. «Ben». Ella gimió mientras dejaba escapar un bostezo. Ben esbozó una sonrisa cansada. «Hola Dweeb». Hizo una mueca mientras se masajeaba una marca roja en la sien, probablemente procedente de un botón de pistola taser como el que Gwen había encontrado en Verdona. «¿Imbécil? ¿Qué pasó?». Gwen gimió, trató de recordar. Pero después de ir a Amphibian todo fue borroso. Miró a su alrededor y lo que vio fue lo que parecía ser la reminiscencia de su batalla. Sin embargo, ¿por qué estaba allí la tripulación de carretera? ¿No los había manejado desde arriba? No estoy seguro. Recuerdo que me agarraron y me arrojaron a la casa rodante, después de eso, me noquearon. Lo siguiente que supe fue que estábamos acostados aquí. Ben respondió, sin embargo, rápidamente notó la expresión abatida de Gwen. Sin embargo, tengo que decir, parece que realmente les mostraste a estos ladrones de quién es el jefe. Ojalá estuviera despierto para ello. Gwen sonrió ante el claro intento de animarla, puede que fuera un tonto, pero era de la familia. Oh, oye, ¿dónde está la abuela? Como si estuviera en el momento justo, Verdona salió de un rusbuque reparado, palmeándose las manos mientras se quitaba un par de guantes. Se acercó a los niños y les dedicó una sonrisa amable. ¿Cómo te sientes, niño? Estoy bien. Gwen respondió con una mueca. ¿Cómo está el cubo de óxido? Ah, me arrancaron un par de trozos, pero nada que no pueda manejar, respondió Verdona, aunque su tono era de inquietud y su mirada nunca se detuvo del todo en la de Gwen. Bueno, chicos, siéntense aquí, pondré todo en plena forma en poco tiempo. Mientras su abuela se marchaba, Gwen no pudo evitar sentirse inquieta. Si bien su memoria era borrosa, todavía recordaba bastante. Recordó que su abuela le dijo que tenía miedo de que Gwen encontrara algo en la casa rodante. Recordó que Clankai dijo que había encontrado algo en la casa rodante. Era un dolor de cabeza pensar en ello. De repente, sin embargo, sintió una presión en su brazo. Al mirar hacia abajo, vio la mano de Ben en su hombro, y por un segundo pensó que era una muestra de afecto, hasta que levantó la mano, revelando una gran araña. Solo que ahora no estaba asustada. Vamos. ¿Nada? Ben se quejó en broma ante la falta de respuesta. Gwen levantó un dedo y dejó que el arácnido se subiera a su dedo, mirándolo fijamente a los ojos, y aún así se sintió satisfecha. Lo siento, tonto. Pues después de luchar contra una araña robot gigante, estos pequeños simplemente no parecen tan malos. Luego soltó a la araña, antes de que se escabullera. Y mientras bromeaban entre ellos, si hubieran pagado a los enemigos caídos la hora del día, escucharían mientras susurraban una súplica silenciosa. No más, no más, no más.